Bien, seguimos con nuestra serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Juan. Y bueno, aprovecho. La pastora ha dicho que os animéis a hacer bizcochos. Yo directamente os animo a venir a Café y Biblia. Y os animo a que... Muchas gracias, Yasmin. Y os animo a que vengáis a estudiar juntos la palabra del Señor, porque es muy edificante, es bueno y necesario que como iglesia conozcamos más acerca de la palabra, que podamos desarrollar un pensamiento ordenado sobre quién es el Señor, sobre qué es la Biblia, sobre de qué va el relato bíblico, ¿no? Y que seas capaz de tener criterio propio para analizar lo que yo voy a decir desde aquí también. Tenemos que pasar un filtro, los que estamos aquí, y debéis ser capaces un poco de poder pasar ese filtro, y eso se hace estudiando. Y eso es algo que heredamos de la Reforma, ¿no? Algo que quiso la Reforma protestante en el siglo XVI. Oye, que la Iglesia pueda conocer, pueda leer la palabra en su idioma y podamos, pues eso, analizar y conocer, ¿vale? Y es una herramienta, es un privilegio poder tener una escuela bíblica en nuestra iglesia. Así que os animo a que aprovechéis la oportunidad. Como digo, seguimos con nuestra serie basada en el Evangelio de Juan. Y como ya os dije, lo primero que vamos a hacer, a lo mejor en algún momento dejo de poner este versículo, pero de momento lo voy a seguir poniendo, que es el versículo que nos dice cuál es la motivación de Juan a la hora de escribir este Evangelio. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La semana pasada hablamos más en profundidad sobre este tema. Si lo recordáis, volví a explicar lo que es la revelación progresiva. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de la revelación progresiva? Cosa que podemos resumir de esta forma. Mira, he puesto aquí una especie de definición, ¿vale? Revelación progresiva sería algo así como el principio teológico según el cual Dios se da a conocer de manera gradual a lo largo de la historia bíblica, revelando su carácter, revelando su voluntad y su plan de salvación, pero lo hace paso a paso, gradualmente, no lo hace todo de golpe, todo de una vez. Dios comienza dándose a conocer desde lo esencial, incluso desde la creación, lo que se llama esa revelación general. Pero también se da a conocer como Dios, empiezan a llamarlo Elohim, lo reconocen como Dios, reconocen que, oye, pues este Dios quiere un trato personal con este pueblo porque hace un pacto. Y además se muestra como el rey, el Dios que es santo, 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 ¿no? Y así comienzan a conocer a nuestro Dios, la humanidad. Con el tiempo, el Señor va añadiendo más claridad por medio de la ley, por medio de los profetas, por medio de las promesas, de las profecías. Y la revelación ya sabemos que llega a su plenitud, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, donde todo lo anterior se entiende ya de forma completa, ya alcanza su forma completa. Por esta razón, Jesús dice a sus discípulos, en Juan 14 lo vamos a ver, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él ha dado a conocer al Padre de forma completa. Porque en Jesús, Dios se da a conocer, como digo, de forma completa, y especialmente en Jesús crucificado y resucitado. Permitidme un segundo que abra la botella. Esto es lo que Juan nos está explicando poco a poco, ¿vale? Poco a poco Juan nos está contando esto. Él va a ir contándonos algunas cosas acerca de Jesús que nos van a ir ayudando a componer una imagen sobre Jesús que se completará en su muerte y en su resurrección, para que creamos que efectivamente, como leemos en el versículo, para que creamos que efectivamente Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el prólogo del Evangelio, en los primeros versículos del Evangelio, en Juan 1, Juan deja claro ya de un principio que Jesús es Dios. Ya él comienza así su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí lo deja muy claro. El Verbo que se ha hecho carne es Jesús, y el Verbo es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Ya lo deja claro en su prólogo. Juan, en primer lugar, ofrece esta afirmación, ¿vale? Pero seguidamente procede a argumentar. A argumentar por qué dice esto. ¿Por qué puedo decir que Jesús es Dios?
¿Por qué puedo decir que el Verbo es Dios y se hizo carne? Así que en primer lugar escribe lo que Juan el Bautista, estoy haciendo memoria de lo que hemos visto hasta ahora, escribe lo que Juan el Bautista dijo de Jesús. ¿Qué dijo? Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguidamente nos explica cómo comenzaron a seguirle sus primeros discípulos. Y cómo con estos ya presentes, que eran hasta ese momento, según nos cuenta Juan, eran cinco discípulos, nos cuenta cómo con ellos ya presentes hizo la primera de las muchas señales que hará Jesús. ¿Y cuál era esta señal? La de las bodas de Caná, convertir el agua en vino, como lo vimos, ¿no? la semana pasada. La primera señal fue esta, convertir agua de purificación en vino, transformando una situación de tristeza y de vergüenza en alegría y bendición. Esto lo relacionamos con la realidad espiritual de que su sacrificio en la cruz, habitualmente citado como la sangre de Cristo, ¿no?, iba a sustituir ese agua de purificación que los judíos necesitaban para purificarse constantemente. Como dijimos, el agua representaba la necesidad que tenía el pueblo de Dios de estar constantemente limpiándose, purificándose de sus impurezas. Pero este agua iba a ser sustituida por la sangre de Cristo, derramada en la cruz, que purifica una vez y para siempre. Y para siempre ya no va a haber necesidad de seguir purificándose, lo cual también trae gozo, también trae alegría al pueblo de Dios. Así que un acto de amor, como fue convertir agua en vino para que no se tuviera que cancelar una boda, sirvió al mismo tiempo de señal que anuncia quién es Jesús y qué ha venido a hacer. Ahora que hemos refrescado un poquito la memoria y hemos recuperado el hilo, vamos a retomar el texto bíblico por donde lo dejamos. Nos vamos a Juan capítulo 2, a partir del versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum, ¿vale? Después de la boda. Aquí estamos justo después de la boda. Jesús bajó a Capernaum acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no estuvieron allí mucho tiempo. Hasta ahora, como dijimos la semana pasada, Juan ha sido bastante detallista respecto al orden cronológico de los acontecimientos. Él ha ido diciendo, al día siguiente pasó esto, y al día siguiente pasó esto, y al día siguiente pasó esto, y 3 días después pasó esto. Ha sido bastante específico. Sin embargo, a partir de este momento, esta exactitud temporal desaparece. Ya no continúa siendo tan exacto. Juan dice que Jesús, después de la boda, se fue a Capernaum, también con su madre, con estos primeros discípulos, pero ya no sabemos cuánto tiempo estuvieron allí. Lo que sabemos es que no estuvieron mucho tiempo, eso sí. Y después de todo esto, en el versículo 13, en el siguiente versículo, Juan nos dice, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. Estaba cerca, pero ¿cuán cerca estaba? ¿Qué faltaba? ¿Un día? ¿Un mes? No tenemos ni idea, ¿no? Esto después explicaré por qué estoy comentando esto, de que no sabemos exactamente cuándo fue, ¿no? No sabemos realmente cuándo ocurrió esto, solo sabemos dónde, eso sí, en Jerusalén. Lo que va a pasar ahora va a pasar en Jerusalén. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo vamos a leer. En el templo, Jesús encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Sentados a sus mesas estaban también los cambistas de monedas. Jesús hizo un azote de cuerdas y los echó fuera a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y a quienes vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Este acontecimiento es más que conocido, ¿no? Jesús entró en el templo y vio que aquello se había convertido en un mercadillo, así que comenzó a echar a la gente, ¿no?, del templo. Y al parecer, además, con cierta agresividad, aunque es verdad que en ningún sitio dice que Jesús golpeó a ninguna persona. Sí que dice que tiró las monedas por el suelo, que tiró las mesas, todo eso lo tenemos también en los sinópticos, en los otros evangelios, pero no se dice que golpeara a nadie, ¿no? Pero echó a todo el mundo de allí. Pero antes de hablar de lo que pasó, de entrar a analizar esto, quiero que retomemos el tema de cuándo pasó. Porque en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuándo dice que ocurrió? Este evento, conocido como la purificación del templo, ocurre al final del ministerio de Jesús. De hecho, eso fue después de la entrada triunfal, cuando todo el mundo lo recibió. Jesús iba en el borrico,
y todo el mundo, Hosana al hijo de David, aleluya, lo reciben y lo primero que hace es llegar al templo y liarla. ¿Y qué pasó en ese momento? Que eso generó que los fariseos dijeran, a este hay que cargárselo. A este hay que cargárselo. Eso fue lo que le llevó al final ya a la cruz, ¿no? Sin embargo, Juan sitúa este relato al inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo es esto posible? Pudiera parecer una contradicción, ¿no? Podríamos pensar, alguien debe estar equivocado. O fue al principio o fue al final, ¿no? Podríamos pensarlo. Algunos teólogos afirman que es que hubo dos momentos de la purificación del templo y ya está. No tiene problema con ello, ¿no? Uno al principio, como dice Juan, y otro al final, como dicen los otros evangelistas, ¿no? Pero la mayoría de los teólogos coinciden en que solo hubo una purificación del templo y que fue al final del ministerio de Jesús. Solo que Juan ha decidido ponerlo aquí por razones teológicas, porque a Juan no le interesa tanto que conozcamos cómo suceden las cosas, sino lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido y qué ha hecho Jesús? Y quiere que conozcamos al Señor a través de los acontecimientos y Él los organiza de forma que nosotros podamos entender temas teológicos, porque Juan es el más teólogo de los 4 evangelistas. Su evangelio, el evangelio de Juan, es el más teológico, ¿vale? Por ejemplo, el evangelio de Lucas seguramente es el más exacto en cuanto a orden cronológico. De hecho, al principio de su evangelio él dice, Lucas, estamos hablando de Lucas, me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, escribírtelos por orden. Aquí sí, pero Juan en ningún momento ha dicho que quiera escribir ordenadamente. Juan quiere que vayamos conociendo aspectos teológicos acerca del Señor. Juan, como digo, no trabaja igual que Lucas. A Juan no le interesa tanto la exactitud de los detalles geográficos ni temporales. Él quiere profundizar más en la teología, en el conocimiento de Dios a través de la persona de Jesús, ¿vale? La motivación de Juan no es que conozcamos bien los hechos históricos, sino que conozcamos a Jesús. Y si Juan ha decidido colocar el relato de la purificación del templo justo después de la boda de Caná, será por algo. Será por algo. Y ese algo es lo que debemos tener en cuenta a la hora de leer y de estudiar el texto. Vamos a volver a nuestro texto, al de la purificación. Para entender lo que está ocurriendo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, ¿vale? De este momento. Más o menos retroceder entre 1200 y 1500 años. No se ponen de acuerdo los historiadores, pero nos estamos yendo ya a la época de Moisés. ¿Vale? Hemos retrocedido hasta la época de Moisés. Y Moisés se encontraba en el desierto junto con el pueblo de Dios tras haber conseguido salir de Egipto, y Dios estableció un pacto con su pueblo. Dios le dijo a Moisés que deseaba habitar entre su pueblo. Quería habitar con su pueblo. Por esta razón le mandó fabricar un tabernáculo para poder habitar. Y además un tabernáculo portátil. ¿Por qué? Un tabernáculo desmontable, portátil, porque en ese momento eran nómadas. En ese momento estaban en el desierto y su intención era llegar a la tierra prometida. Entonces, hoy montamos aquí el tabernáculo, por la noche lo desmontamos y nos vamos a otro sitio y lo volvemos a montar, y así iban. Ese era el tabernáculo primero, el tabernáculo portátil, ¿no? Después, este tabernáculo portátil se convertiría ¿en qué? Cuando ya conquistan la tierra de Canaán, establecen la capital, Jerusalén, el tabernáculo se va a convertir en lo que es el templo, ¿no? Y el Señor fue muy específico a la hora de decirle a Moisés y después ¿a quién? A David y a Salomón, cómo se tenía que hacer tanto el tabernáculo como el templo. Qué características debía tener, qué medidas, con qué materiales, todo. Fue muy específico, ¿no? Para cómo se debía fabricar el templo. Porque el templo era el lugar que representaba la presencia, era el lugar en el que estaba la presencia de Dios. Y estaba en medio de su pueblo, ¿no? Leemos en Isaías 56, 7. Nos hemos ido al Antiguo Testamento para que veamos por qué ahora mismo hay gente vendiendo animales en el templo, ¿vale? Dice, yo os llevaré a mi santo monte. Cuando habla de santo monte, el Señor está hablando de Jerusalén, ¿vale? Yo os llevaré a mi santo monte y os llevaré de júbilo en mi casa de oración. Os llenaré de júbilo en mi casa de oración. Vuestros holocaustos y vuestros sacrificios serán aceptados sobre mi altar y mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos, no solo para el israelita, para todos los pueblos. El templo tenía que ser utilizado por todas las naciones, no solo por Israel, para que pudieran encontrarse como un solo pueblo con Dios, adorar a Dios, adorarlo por medio de los sacrificios y de la oración, decía. Vamos más atrás, a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, vemos que Dios estableció que 3 veces al año se presentarán todos tus varones, ahí está hablando Israel, delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Cada uno según sus posibilidades. ¿Vale? Si tú puedes traer una vaca, traes una vaca. Si lo que puedes traer es una paloma, pues traes una paloma, lo que puedas, según te haya bendecido el Señor. En este caso, la Pascua era la que era la llamada la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, era una de esas fechas en las que todos los hijos de Dios, tanto judíos como gentiles convertidos, debían ir a Jerusalén y traer con ellos un animal para sacrificarlo. Aquí lo vemos establecido, ¿no? Los sacerdotes, viendo que muchísima gente venía de muy lejos, y se les complicaba el hecho de traer un animal, imagínate, viniendo de Egipto, de otros lugares, ¿no? Arrastrando un animal todo el rato, si era difícil hacer la travesía tú solo, imagínate con tu familia, con los animales, se complicaba un poco la cosa, ¿no? Los sacerdotes pensaron, pues nosotros les vendemos los animales, así se ahorran todo el trayecto con el animal y lo tienen aquí y ya está. Y así comenzaron a venderse animales. Primero fue alrededor del templo, por Jerusalén, por algunas zonas de por ahí, pero después dijeron, lo ponemos directamente en el templo, así ya no tienen ni que ir a buscarlo, lo tenemos aquí dentro, ¿no? Puede ser una buena idea. Oye, no tiene por qué estar mal, son prácticos, ¿no? De hecho, tenía 2 ventajas hacerlo así. Como digo, la primera es te evitas tener que traer un animal de muy lejos. Y la segunda es que si tú traes tu animal de casa, ese animal tiene que pasar un examen cuando llegue al templo. Pensemos en miles de personas llegando con miles de animales y que tengan que ir el examinador, ¿no? La persona que es experta o las personas expertas en analizar animales, decir, este sí que vale, este no, este sí, este no. Imagino que una familia ha venido con un cordero y dice, este no. Y has venido desde a saber dónde y ahora te dicen que tu animal no vale, ¿no? Es un rollo, ¿no? Entonces se evitaban eso. ¿Por qué? Porque todos los animales que se vendían en el templo ya habían pasado ese filtro, ese examen. Entonces todos eran aptos, todos estaban certificados para poderse sacrificar. Entonces ibas a lo seguro. Ibas, comprabas y sabías que ese animal lo podías sacrificar sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, por otra parte, como lo vemos en Éxodo capítulo 30, versículos 13 al 16, dice, cada uno de los censados deberá pagar 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. La ofrenda al Señor será de 5 gramos de plata. Todo el que sea censado, de 20 años para arriba, dará la ofrenda al Señor. Entonces esto se establece como una ofrenda que debe hacer el pueblo de Dios cuando vaya al templo, ¿vale? La ofrenda del templo, como dice aquí, era de medio siclo, que vienen a ser esos 5 gramos de plata, ¿vale? No se podía ofrendar ninguna otra moneda, otro tipo de moneda. Una moneda romana no podía ser, con el busto del emperador, eso no era aceptable, tenía que ser 5 gramos de plata y ya está. Por eso había cambistas en el templo. Tú ven con las monedas que tú tengas, no pasa nada de qué imperio sean o de dónde sea, de qué territorio, dámelas y yo te las cambio por plata, para que tú puedas pagar tu ofrenda, ¿vale? ¿Cuál era el problema de todo esto? En realidad había varios problemas. Como era de esperar, tanto los vendedores como los cambistas de monedas que hacían, se aprovechaban de la gente. Se aprovechaban. La gente con los vendedores te vendían animales a un precio muy elevado y tú, como es para sacrificar, estás aquí y no tienes más remedio que hacerlo, pues te gastas el dinero. Y los cambistas dicen, bueno, pues mira, esto, a lo mejor al cambio, esto vale 5 gramos de plata, pero yo le voy a decir, no, que me dé el doble y ya está. Entonces yo le pongo el precio que yo quiera. Y así abusaban de la gente. Así engañaban con el cambio de monedas, ¿no? Y la gente perdía dinero y ellos ganaban dinero. Y además, estos vendedores y cambistas estaban controlados por los sacerdotes.
Los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, decía: tú que eres mi hermano vas a estar ahí en esa tienda, tú que eres mi primo allá, tú que eres mi tal. Al final quedaba la familia del sumo sacerdote y algunos de sus amigos a vender y a cambiar monedas. Así que todo para el bolsillo de la casa del sacerdote, ¿vale? Del sumo, especialmente del sumo sacerdote. Así que, como veis, era una mafia lo que había controlando el mercado del templo, ¿vale? Era un sistema totalmente corrupto que acababa enriqueciendo a los líderes religiosos y empobreciendo al pueblo en el nombre de Dios. Sabemos que eso ya ha pasado muchas más veces en la historia. La Iglesia también lo ha hecho, ¿vale? Sigue ocurriendo, ¿vale? Por eso en nuestras iglesias establecemos: los pastores no toquéis el dinero porque la liáis. Los pastores que no, y es verdad, y así lo establecemos, y la iglesia elige a un tesorero o a un equipo que controle el dinero para que estas cosas se eviten, ¿no? Pero aquí no. Aquí ellos decían: tú aquí, tú allá, y después nos repartimos todas las ganancias. Vale. Tenemos que intentar de imaginar aquello, el templo. El templo de Dios, el templo en el que estaba la presencia de Dios. Y aquello era un lugar lleno de animales, lleno de personas discutiendo, regateando. Oye, me estás cobrando muy caro, a este le has cobrado menos, tal. No, porque es así, no, porque tal. Pensemos en esto, el mercadillo sería así, todos levantando la voz, discutiendo, y mientras los sacerdotes llenándose los bolsillos. El lugar que Dios había establecido para la comunión de todas las naciones, para la adoración al Señor, para la oración, porque dice: mi casa será llamada casa de oración. Se había convertido en un mercado lleno de tramposos, de gente corrupta, que en nombre de Dios se aprovechaba del pueblo y se llenaba los bolsillos. Volvemos a nuestro templo. Como no podía ser de otro modo, a Jesús le enfadó muchísimo esto. Es normal. Aquella escena le enfadó mucho, por lo que decidió echar a todo el mundo de allí. Entonces dijo: quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Algunos han tomado este tema, este versículo, para no vender nada en la iglesia, ¿no? No podemos, no sé, hay quien vende pulseritas para una misión de no sé qué. No, que estamos vendiendo cosas en el templo. No va por ahí las cosas, ¿vale? Las cosas no van por ahí. Las cosas van para que ganemos dinero. No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero estos actos y estas palabras de Jesús en el templo, esa violencia, permitiendo la expresión de Jesús, ¿no? Esa agresividad, esa efusividad con la que estaba echando a la gente de allí, fue clave. Y no solo eso, sino las palabras también, ¿no? No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Esto fue clave para sus discípulos, porque les recordó algo. Ellos enseguida les vino a la mente el Salmo 69. Ellos se acordaron, dice el versículo 17. Entonces sus discípulos se acordaron de aquellas palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esto es lo que le pasaba a Jesús. Entonces, ¿os dais cuenta? Los discípulos de Jesús habían leído estas palabras en el Salmo 69, versículo 9, ¿vale? El celo de tu casa me consume. Y ahora están viendo con sus propios ojos la verdad que había detrás de esas palabras del Salmo 69, ¿vale? Que fueron escritas varios siglos antes de que esto pasara. Esta es una de las muchas señales que iban confirmando a los discípulos quién es Jesús, quién es este al que seguimos. Es el Mesías. Está coincidiendo con todo lo que nos contaban nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, ¿no? En contraste con estos, ¿quiénes estaban? Los líderes religiosos, que Juan los llama los judíos, ¿vale? Los judíos le preguntaron a Jesús: ¿ya que haces esto, qué señal nos das? En pocas palabras, lo que le están diciendo es: ¿quién te crees que eres tú para hacer lo que estás haciendo? ¿Tú quién te crees que eres para venir al templo y desbaratar todo esto que tenemos aquí montado y tratar así a nuestra gente? ¿Quién eres tú? Porque lo que acababa de hacer Jesús no era poca cosa, ¿eh? No era poca cosa. Acababa de hacerles perder un montón de dinero, aparte de poner en cuestión la autoridad y la integridad de los sacerdotes. Estos líderes religiosos, como es normal también, estaban muy enfadados con Jesús, ¿no? Hasta el punto de querer matarlo.
Y si no lo hicieron en ese mismo momento, ¿por qué es? Porque el pueblo le iba a dar la razón a Jesús. El pueblo estaba harto de los abusos. Entonces, en ese momento, no, estamos con Jesús. Ya era hora de que alguien se plantara aquí y se acabara con esta corrupción, ¿no? Estaban hartos. Pero ganas de cargarse a Jesús no les faltaba a los líderes religiosos, ¿no? Y a esta pregunta de ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estos líderes religiosos, al escuchar esta respuesta de Jesús, aún se quedaron más asombrados, ¿no? ¿Qué dice ahora? Después de la que ha liado, ¿qué dice ahora? Le contestan: 46 años llevó la edificación de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Yo me imagino que estos hombres estarían pues alucinando en ese momento, ¿no? Dirían, esto es increíble. O sea, este hombre ha venido aquí, la ha liado así, ahora nos dice esto. Este hombre no está bien, ¿no? Hermanos, hay un detalle que no se nos debe pasar, no debe pasarnos desapercibido, ¿vale? ¿Os dais cuenta de la gran diferencia que hay entre los discípulos y estos líderes religiosos? ¿Os dais cuenta? Los discípulos de Jesús estaban atentos a lo que Jesús hacía y eran capaces de identificar que todos sus actos y sus palabras eran cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, estos líderes religiosos, que se supone que son expertos eruditos, no eran capaces de darse cuenta de eso. No eran capaces. Porque este es el resultado de la verdadera fe. Ese es el resultado de la verdadera fe, poder ver a Jesús, poder ver a Dios en Jesús. La fe está dispuesta a recibir la verdad. La fe está dispuesta a recibir la verdad, lo contrario que produce el fanatismo de estos líderes, que no eran capaces de ver la verdad porque en su corazón no reinaba Dios. Lo que reinaba era la codicia, era el deseo de poder, el deseo de las riquezas, el deseo de autoridad, codicia. Pero no era Dios el que reinaba en sus corazones. Y tras estas palabras de Jesús, Juan acaba explicando. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, cuando decía lo de este templo será destruido y en 3 días lo edificaré. Está hablando del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron, ¿veis? Los discípulos recordando siempre lo que estaba pasando y conectando. Recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Probablemente en este momento, en el momento en que sucedieron estos hechos en el templo, nadie entendió a qué se refería Jesús exactamente, con eso que estaba diciendo él de levantar el templo otra vez en 3 días. Pero estas palabras de Jesús fueron recordadas por los discípulos tras verlo resucitado. Por eso dijo aquello. Ahora lo entendemos, porque murió y a los 3 días ha resucitado, ¿no? Pero si estaban hablando, si Jesús está hablando de sí mismo como el templo, debemos hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué significa que el cuerpo de Jesús es el templo? ¿Qué significa? Jesús lo que está adelantando es lo que va a suceder, ¿no? En ese momento. La presencia de Dios estaba en el templo, por lo tanto Jesús está diciendo: la presencia de Dios está en mí. La presencia de Dios está en mí. Yo soy la presencia de Dios. El templo era el lugar al que el pueblo iba a sacrificar animales para expiar sus pecados. Era la forma en que el pueblo pedía perdón a Dios por sus pecados. Y Jesús es el nuevo templo que ofrece Él el perdón sin límites. Y Él mismo se entrega por ese perdón, por esa expiación. Y el templo era el punto de encuentro. El templo era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Jesús es literalmente Dios en medio de su pueblo. Ya no hacía falta 4 paredes en las que Dios tuviera que encerrarse para poder relacionarse con su pueblo. Jesús estaba en medio de su pueblo. Por lo tanto, Dios estaba en medio de su pueblo, de forma visible. Al principio os he dicho que si Juan ha colocado este relato justo después de las bodas de Caná, es por algo. No sé si os habéis fijado en la conexión que hay entre estos 2 relatos. No sé si lo habéis visto alguna vez. En las bodas de Caná, Jesús anticipó que el sistema de purificación por medio del lavamiento de agua iba a ser sustituido, ¿por qué? Por su propia sangre,
la cual ofrecía purificación una vez y para siempre. En la purificación del templo, Jesús está anticipando que el sistema sacrificial judío, por medio del cual la gente obtenía el perdón de pecados, iba a ser sustituido por su cuerpo. Sangre y cuerpo tenemos aquí. Su cuerpo que sería ofrecido en sacrificio por Él mismo para el perdón de nuestros pecados, una vez y para siempre. Las tinajas de agua de purificación o para purificación iban a perder su función del mismo modo que iba a pasar con el templo. El templo iba a perder su función y su sistema sacrificial levítico, porque Jesús iba a llevarlo a cabo. Iba a llevar a cabo tanto la purificación como la justificación de todo aquel que crea en Él. Eso es lo que estaba ya anticipando Jesús. Estos dos relatos están, como digo, anticipando lo que la sangre y el cuerpo de Jesús iban a representar para el mundo. Restauración, salvación, justificación, perdón, amor, purificación. Jesús estaba anticipando que el antiguo pacto estaba a punto de quedar obsoleto y que pronto iba a entrar en vigor el nuevo pacto, el pacto de la gracia que Él trae. Ya no iban a ser necesarios ritos de purificación, sacrificios ni cosas por el estilo, porque Él iba a ofrecer todo esto entregando su propia vida ya. Para ir acabando, quiero que os fijéis en este detalle. Aquí tenemos Juan 2:11, que es el último versículo del relato de las bodas de Caná, y tenemos Juan 2:22, que es el último versículo del relato de la purificación del templo. Después de que Jesús convirtió el agua en vino, Juan dice, este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y ahora, después de esta escena del templo, Juan dice en el versículo 22, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Jesús manifestó su gloria, o sea, se dio a conocer como Dios desde el primer momento y hasta el último. Desde el primer momento, que es el primer milagro que nos cuentan al menos, que es el de la transformación del agua en vino, y la resurrección, que es el último que supuestamente hizo, ¿no? Esto es una maravilla porque lo que vemos en Jesús es a Dios. Y yo creo que no acabamos de ser conscientes de lo que estamos diciendo, de poder ver a Dios con nuestros ojos. Bueno, nosotros no lo hemos visto, ¿no? Pero hemos visto su palabra, la podemos leer. El creador de todo lo que existe estaba allí, presente, presentándose a la humanidad de forma que pudiera ser conocido personalmente, además, personalmente. En los últimos versículos de este capítulo, del capítulo 2, leemos, estando en Jerusalén, en esos días, ¿no?, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, mas no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada, sabía lo que hay en el interior de cada persona. Jesús nos conoce a todos y conoce muy bien nuestro interior, conoce muy bien nuestro corazón, sabe lo que hay dentro. La pregunta es, ¿se fiará de nosotros? Hemos visto un contraste muy grande entre los fariseos, entre estos religiosos y estos humildes discípulos que decidieron seguirle. ¿Se fiará de nosotros? Cada encuentro con Jesús, cada experiencia con Él, cada conversación, cada milagro que podemos observar, hace madurar nuestra fe, o debería hacer madurar nuestra fe, siempre y cuando nuestra fe sea auténtica. Nuestra fe sea auténtica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestra fe no sea una fe fanática, ni una fe egoísta que busca siempre su propio beneficio, ¿no? Que diga, creo en Dios porque Él me ayuda, porque es bueno conmigo, porque así yo le pido lo que necesito, porque Él bendice a mi familia. Esa fe es muy egoísta, perdona que te lo diga. ¿Que es verdad todo eso? Sí, que nos ama, que nos cuida, que sí. Pero yo no tengo esta fe en el Señor por eso, sino que nuestra fe debe ser una fe que desea de corazón recibir la verdad.
recibir la verdad, que es Cristo, y una fe que te lleva a orar así: Señor, abre mis ojos, transforma mi mente, transforma mi corazón, para poder conocerte más y entonces enamorarme más de ti, más y más de ti. Esa es la gran diferencia entre los religiosos cegados por sus creencias distorsionadas y estos verdaderos discípulos de Jesús, que permanecen, ¿cómo?, atentos al cumplimiento de la verdad en Jesús. Y esta experiencia solo se puede tener de una manera, que es manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Es que no hay otra. Él se te ha dado a conocer, igual que a mí, igual que a ellos, ¿no? Y al igual que sus discípulos, tú y yo no lo sabemos todo. Nos falta muchísimo por saber y tenemos preguntas y tenemos dudas, pero estas incógnitas se irán resolviendo con el tiempo, en el tiempo que Jesús determine, ¿vale? Lo que a ti y a mí nos toca es permanecer en Jesús, seguir escudriñando la Escritura, seguir buscándolo en oración, poniendo nuestro corazón a examen cada día. Examíname, Señor. No quiero ser como esos fariseos o como esos judíos que solo seguían a Dios por sus milagros, por sus hazañas y por esas cosas. No. Yo quiero seguirte porque mi fe es verdadera. Que sea la auténtica fe que el Espíritu Santo pone en mí. Que el Señor nos ayude a permanecer en Jesús con esa fe auténtica que nos mantiene esperando recibir más de Jesús cada día, del mismo modo que los discípulos observaban. Eso es lo que hacían los discípulos. Observaban y analizaban todo lo que hacía Jesús. Mantén tu vista puesta en Jesús. Porque su voluntad es clara, ¿eh? El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Esta es la voluntad de Dios. Esto es bueno y agradable a Dios. Que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y tú y yo necesitamos conocer más y más a Jesús. Porque como leemos en 2 de Corintios 3:18, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, en la imagen del Señor por la acción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que nuestro corazón siga estando expuesto delante del Señor y que nuestros ojos sigan mirando a Jesús y que nuestra cara esté expuesta totalmente al Señor para que nos haga más como Él cada vez, que Él examine nuestro corazón.